a la grabación completa, va a estar disponible de nuevo a través de nuestro canal de YouTube. Pues muy bien, esta es la ambiciosa agenda del día de hoy. El evento durará 90 minutos y bueno, como ven, estamos en el momento de bienvenida y presentación de la agenda. Vamos a platicar muy brevemente del origen de este proyecto para quienes nos acompañan por primera vez. Posteriormente, habrá un espacio para escuchar del programa Chevening, que generosamente ha contribuido a financiar este y los próximos conversatorios, para un total de 6 conversatorios. Después también les compartiremos sobre la documentación gráfica, que es algo que hemos hecho para generar una memoria visual de todo esto que estaremos compartiendo y construyendo de manera colectiva, para finalmente dar entrada a nuestro invitado del día de hoy, a Santiago Suárez, que nos compartirá sobre su experiencia y su perspectiva sobre el tema que vamos a estar abordando, y evidentemente habrá un momento hacia el final de conversatorio para poder intercambiar. Y cerraremos presentando la documentación gráfica que estaremos generando de manera colectiva y cerrando este conversatorio con los avisos parroquiales sobre el próximo conversatorio, que va a estar muy interesante y ya les avisaré de qué se trata. Pues muy bien, brevemente al origen del proyecto. ¿Por qué estamos aquí? Diáspora Mexicana y Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Pues bueno, como lo sabemos, estamos ya a más de medio camino de esta agenda que como comunidad internacional establecimos en torno a 17 objetivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desafortunadamente no íbamos en la trayectoria adecuada, estábamos todavía a una distancia considerable de lograr estos objetivos con cada uno de sus metas, porque no solo son objetivos, son metas específicas. Y bueno, y pues, ¿qué decir con lo que vivimos hace un par de años, con la pandemia, que vino por una parte a echar para atrás muchos de los esfuerzos y del trecho que teníamos caminado, pero también vino a revelar de una manera dramática estas disparidades, cómo la pandemia afectó de manera tan diferente a diferentes regiones del mundo. Yo vivo en los Países Bajos y veía las diferencias entre cómo afectó la pandemia en esta región del mundo, cómo afectó a México, y bueno, por supuesto que hay otras regiones que se vieron todavía más afectadas. Entonces, esto también fue uno de los detonantes de este proyecto. Ahora les digo cómo, y bueno, qué decir de el calentamiento global y sus efectos. La próxima semana justamente estará dando inicio la COP27 en Egipto, y hace poco también no recibimos tan alentadoras noticias. Hubo un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un reporte en donde se mencionaba que no hay un camino creíble para el objetivo que nos hemos establecido del incremento de la temperatura 1.5 grados centígrados, y que realmente se requiere una rápida transformación de las sociedades. Y pues bueno, ante estos escenarios tan complejos, pues creemos que es responsabilidad de todos tratar de encontrar cómo podemos contribuir a avanzar hacia la dirección adecuada, hacia la dirección correcta. Y déjenme platicarles una historia de dónde viene todo esto y cómo se conecta todo esto con los retos. En 2009 tuve oportunidad de entrevistar a un señor que se llama Sam Pitroda. Sam Pitroda era entonces el asesor para el primer ministro de India en temas de innovación. En este momento, la pregunta que le hice, se hablaba mucho de la fuga de cerebros, y una de las preguntas que le hice fue, a ver, en México se habla mucho de la fuga de cerebros, ¿cómo ven esta cuestión en India? Y me dijo esta frase que se me quedó grabada en el tuétano desde 2009 hasta la fecha, y me dijo básicamente esto que ven acá. Bueno, ¿cómo tomamos este problema o este reto de la fuga de cerebros y lo convertimos en una ganancia a través de encadenar estas mentes? Pero llevemos esto más allá de las mentes, porque no únicamente es el intelecto, es el conocimiento, son las perspectivas, son las redes, son los diferentes recursos que estas personas que nos encontramos en el exterior tenemos, que no son mejores, son diferentes y que pueden sumar y contribuir para, en este caso, avanzar hacia la dirección que queremos como sociedad, como comunidad internacional. Y de ahí vino la chispa que encendió toda esta idea de crear este movimiento, esta plataforma de Diáspora 2030 MX. Un dato interesante o un dato curioso, justamente India, de donde es este señor Sam Pitroda, tiene la mayor diáspora del mundo.
La segunda mayor diáspora en el mundo es la diáspora mexicana. Habemos 12 millones de personas viviendo fuera de nuestro país, de México, que de nuevo, más allá de las remesas, que muchas veces se hace el hincapié en los recursos financieros que los migrantes aportamos, pues bueno, también es esta aportación en conocimiento, experiencias, perspectivas que pueden contribuir al desarrollo sostenible, no únicamente de México, que es la intención, el foco de esta iniciativa, pero también en los países en donde nos encontramos. De eso se trata el proyecto de Diáspora 2030 MX, y pues déjenme platicarles qué sucedió. Con todo esto en mente, en febrero del año anterior decidimos llevar a cabo un primer conversatorio. Y más allá de decir, bueno, ahora vamos a invitar a estas mexicanas, estos mexicanos que están en el exterior y hablar de cualquier tema de desarrollo sostenible, hay 17 objetivos, lo que hicimos fue acercarnos con la persona, denme oportunidad de bajarle aquí, me están diciendo que baje un poco al volumen de esto. Lo que hicimos fue acercarnos con Gema, que no sé si nos acompaña el día de hoy, espero que sí, me dará mucho gusto. Y justamente Gema estaba a cargo de la coordinación de la Agenda 2030 en la oficina de la Presidencia de la República en ese momento, porque el acercamiento que queríamos hacer era decir, bueno, ¿cuáles son los retos más urgentes? ¿Cuáles son las necesidades y las prioridades para México? Para partir de este entendimiento, de decir, bueno, ¿cómo integramos a la diáspora para contribuir de manera positiva? Y esto que ven es parte del resultado de ese primer conversatorio en donde hubimos 100 personas mexicanas, mexicanos de 25 países distintos. Había gente en su madrugada de Australia y había gente en el otro rincón en Uruguay conectada, y fue algo realmente muy inspirador. Fue una chispa que encendió un movimiento. En abril llevamos a cabo el segundo conversatorio con una mexicana en Canadá haciendo cosas muy interesantes en torno a la economía circular. Hubo una pausa y posteriormente, con esto en mano, me acerqué al gobierno británico porque había tenido la fortuna de tener una beca, la beca Chevening, y el gobierno británico, a través de este programa que no únicamente es de becas, otorga un financiamiento para proyectos que tengan un impacto positivo. Y les compartí de este proyecto y la visión de generar esta plataforma y de poder traer las voces de más personas para poder sumar y contribuir. Y fue muy afortunado el recibimiento porque, bueno, hoy podemos estar llevando el segundo conversatorio con el financiamiento del gobierno británico y ya veremos 4 más. De esto se trata el proyecto de Diáspora 2030 MX, y sin más, justamente quiero darle de nuevo las gracias y el espacio a Mariela Garfias, que ella es head del programa de Chevening para México, que nos va a compartir justamente de los esfuerzos que el Reino Unido hace en estos temas y más sobre el programa de Chevening. Mariela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Manolo. Buenos días, tardes y noches a todas las personas que nos acompañan. Yo soy Mariela, soy encargada del programa de becas en México. Y como bien decía Manolo, este programa apuesta por líderes alrededor del mundo. Estamos en más de 160 países para estudiar una maestría de 1 año de duración en cualquier lugar de Reino Unido y en cualquier área o tema. Es una beca 100% financiada a fondo perdido, entonces quería hacer ese anuncio antes de iniciar un poco con mi discurso y con mi intervención, porque creo que nos hace falta llegar a más personas del clúster o de esta comunidad climática. Esta es una de las prioridades para Reino Unido y por ende, como representante de la Embajada Británica, me encantaría ver muchos más perfiles de este tipo pues en las postulaciones que recibimos. Me da mucho gusto poder dar inicio al evento y a este proyecto Diáspora 2030 México, liderado por nuestro querido becario Manuel Meneses. Y yo les quería platicar solo un poco más de por qué es tan importante para el Reino Unido financiar proyectos e iniciativas como este. Esto cumple con 3 objetivos principales. Uno es que se dé a conocer más el programa de becas Chevening. ¿Por qué? Porque queremos llegar a más personas. Y 2, porque sabemos que después de la pandemia surgieron muchos huecos, muchos hoyos que necesitamos llenar.
Parte de ello lo voy a mencionar un poco más adelante en mi intervención, pero queremos que se conozca este programa tan bondadoso y tan noble y que estamos seguras que vamos a llegar a más personas. El segundo objetivo que cumple el apoyo a este tipo de proyectos es que creamos comunidad, creamos alianzas. Manolo les decía, utilicen el chat, pero además utilícenos a nosotras y a todas las personas que estamos aquí presentes, porque realmente no solamente nos dedicamos a dar becas, sino también nos dedicamos a patrocinar, financiar o difundir proyectos que puedan ser claves para la relación Reino Unido-México. Y ese es justamente el tercer objetivo de este proyecto o de por qué financiamos estas iniciativas. Y la realidad es que queremos seguir fortaleciendo la relación México-Reino Unido a través de temas prioritarios como lo es el cambio climático. Seguramente ustedes saben que el Reino Unido es líder en las mejores prácticas y financiamiento para adaptarse y mitigar el cambio climático. Prueba de ello, ya lo mencionaba Manuel al principio, el año pasado fuimos anfitriones de la COP26 y estamos por pasar la estafeta a la presidencia a Egipto. Establecimos también el International Climate Fund, un fondo del gobierno para apoyar a países en desarrollo, para financiar proyectos de cambio climático. Internamente hemos también creado Climate Change Act, que se establece por ley, por legislación, que para el 2050 vamos a reducir las emisiones de efecto invernadero al 100%. Muy ambicioso, pero bueno, así nos estaríamos convirtiendo en una nación net zero. Y yo les podría seguir contando más de todo lo que hace el Reino Unido en este tema. Sin embargo, me gustaría también platicarles un poco más de por qué Chevening apuesta por estos temas, cómo lo podemos hacer y solamente para meterles esta idea de que postulen, les diría algunos datos importantes del programa. Uno, no hay límite de edad para postularse. Eso creo es importante porque sé que algunos esquemas de becas sí lo piden. En Chevening no hay límite de edad. Si ya tienen una maestría o ya tienen un doctorado, tampoco vamos a excluir su postulación. Por eso pueden solicitar la beca. El año pasado, de hecho, se fue una doctora ya becada, doctora de doctorado, se fue becada. También me parece que hace 2 años tuvimos el caso de una persona de 76 años que se fue a estudiar su maestría, entonces no hay ningún tope ni por edad, ni por estado civil, ni por maestrías, doctorados, religión, etcétera. Entonces, ese es el segundo punto que me gustaría decirles. Y el tercero y último es que no hay número de límite de veces para postularse. Si ustedes no quedaran en esta primera selección, pueden volver a aplicar 2, 3, 4, 5 veces, las veces que ustedes quieran. Y ya, la convocatoria abre el próximo año, abre de hecho todos los años, por ahí de agosto. Entonces les animaría a que postularan a este programa que está en búsqueda de líderes mexicanas, mexicanos y bueno, de otros 160 países. Muchísimas gracias, Manuel. Me gustaría nada más terminar con un video presentándoles un poco más del programa y pues sí, seguir con este evento. Gracias por unirse. Muchas gracias, Mariela, y vamos con el video. How do you see the world? The UK's unique melting pot of diverse minds always brings a fresh perspective. And when we combine our view together with yours, we can all see things differently. Do you see gravity? Or do you defy it? And a flying leap from May. Do you see a party or proud diversity? Do you see a place as old as time or a breakthrough that could save your life? We see power in the weather. We see how entertainment can change the world. It's wonderful. We see love and embrace it. We see a challenge and face it. We see the chance to go further together. To connect, collaborate, educate, celebrate, and make anything happen. So let's open our minds,
invite the unexpected in, and answer the big questions together. Join us and see things differently. Listo, pues de nuevo muchísimas gracias al programa Chevening por hacer estos conversatorios posibles. Y vamos a continuar avanzando en la agenda. Muchísimas gracias, Mariela. Por favor, este es el correo de Mariela si quieren contactar al programa Chevening, a la Embajada Británica. Mariela, por favor, si nos lo puedes compartir en el chat también para que sea fácil para la gente llevárselo. Pues muy bien, vamos a compartir sobre la documentación gráfica. Y bueno, justamente algo que hemos hecho en estos 1, 2, 3, este es el cuarto conversatorio, el segundo con apoyo del gobierno británico, es generar esta memoria visual para poder llegar y llevar estos mensajes a mayores audiencias. Entonces, denme oportunidad de compartirles, por ejemplo, acá. Esta es la memoria visual. No, esta no era, esta es la memoria visual, efectivamente. Bueno, la memoria visual, y hemos tenido la fortuna de colaborar con Riley Dow, ella es canadiense, vive en México, también es diáspora, con Riley Dow, que nos ha ayudado a generar esta documentación del conocimiento colectivo que se genera. Este es el resultado, esto que ven acá, de nuestra última sesión del tercer conversatorio en donde platicamos con Victoria Márquez. Es una mexicana que está en Londres, que es directora, es Chief Accountability Officer del Banco Europeo de Reconstrucción para el Desarrollo, y que construyó este mecanismo en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, este mecanismo junto con el mecanismo de resolución de conflictos, y que previamente había desarrollado también en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Entonces, Riley, no sé si estás por ahí para que nos puedas compartir tu pantalla. Hola, estoy por aquí. Bueno, en un ratito más les comparto pantalla y estará reemplazando mi cajita aquí de video. Así que si le quieren poner pin en cualquier momento van a tener posibilidad. Perfecto, muchísimas gracias, Riley. Y efectivamente podemos ver en cualquier momento cómo va este proceso que de nuevo estaremos generando de manera colectiva. Y sin más, denme oportunidad entonces de pasar ahora al momento del conversatorio. Comparto pantalla una vez más. Para dar la bienvenida, voy a hacer una muy breve presentación porque yo sé que, Santiago, tú nos platicarás más de tu trayectoria. Pues bueno, nos da muchísimo gusto tener hoy a Santiago Suárez de la Fuente. Con Santiago platicamos desde el 2021 que teníamos la intención de hacer un conversatorio. Bueno, tuvo que pasar un año y tuvimos que conseguir este recurso, este apoyo del gobierno británico para que fuera una realidad. Santiago es ingeniero mecánico por el ITESO en Guadalajara, en Jalisco. Tiene una maestría en ingeniería mecánica por la University College London, UCL, en donde también hizo un doctorado y un postdoctorado en ingeniería marina. Y después, por una larga temporada, fue profesor investigador en energía y transporte. Se involucró en iniciativas muy interesantes, de las cuales ya nos estará platicando, que justamente tiene que ver con el tema que hoy estaremos abordando. Y hace un tiempo dio el salto de la academia al sector privado, lo cual también yo creo que brinda una perspectiva muy interesante. Sin más, Santiago, muchísimas gracias, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido, y si gustas, compártenos pantalla y nos encantará escucharte. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y a todos por participar. Es muy grato poder compartir un poco de lo que ha sido mi trayectoria profesional en cuanto a la decarbonización marítima. No es algo con lo que crecí. Viviendo de Guadalajara, la costa está un poquito alejada y básicamente la industria marítima lo que hace muy bien es esconderse detrás de las olas, y es un tema que nos pasa por desapercibido, pero como lo vamos a platicar un poquito, es la columna vertebral de la globalización. No es el que causa la globalización, pero es el que sirve a la globalización, y por ende tiene muchas injerencias en cómo estas emisiones de carbono impactan nuestra vida. Y para mí poder platicar de esta pasión y traer el tema un poco más hacia adelante, pero aún más, mucho de mi objetivo al principio es cómo puedo conectar este tema que
México es un país marino, ¿no? Es marítimo, tiene dos costas, tiene varios mares, cómo este tema repercute e impacta nuestras vidas, pero también cómo podemos juntos poder transicionar este sector del transporte para el beneficio de México, pero también para combatir el cambio climático y sus efectos. Y mucho de mi plática se trata de esto, tratar, si hay estudiantes, que espero que sí haya, poder inspirar un poco de cómo una persona de Guadalajara que no sabía nada de barcos puede llegar a empezar a tener estos diálogos, empezar a cambiar el mundo y tener una injerencia en el diálogo y en el discurso global. Entonces, primero, quiero hablar un poquito de lo que ha sido mi carrera. Como lo mencionó Manuel, yo soy ingeniero mecánico entre el 2000 y 2005 en el ITESO, en Guadalajara. Una cosa muy interesante porque, pues sí, mi carrera se hizo muy académica, pero inicialmente no. Siempre pensé ser un ingeniero. Me tardé 2 años en entregar la tesis de la carrera y no fue muy buena, la verdad, para ser honestos. Me costó mucho trabajo entender un poco cómo se hace la investigación, la literatura, de dónde está el problema, la falta de conocimiento, para donde puedes entregar esa tesis que cubre ese hoyo en la información. Después, luego me moví a la industria en Tyco Valves and Control de México. También está en Guadalajara. Fue 1 año, me pagaban pésimo, pero aprendes mucho de las relaciones laborales, de los retos que te conllevan. Te mueves mucho de la teoría a la práctica y aunque no, financieramente no era mi mejor momento, aprendí mucho, y de esas bases de cómo lidiar con personas con jefes muy malos, porque tenía jefes muy malos, fueron herramientas que me han servido todos los días de mi carrera. Entonces es algo que al principio no lo aprecia uno, pero después es una herramienta muy importante en tu crecimiento profesional. Después de esto me fue a una compañía que se llama Cooper Power Systems. Diseñaba transformadores eléctricos, que otra vez no era mi tipo de carrera. Yo era ingeniero mecánico, entonces tuve que aprender y reconvertir un poco mi conocimiento hacia la parte eléctrica. Y lo interesante de esto es que no trabajaba para el mercado mexicano, sino era el americano y canadiense. Era un experimento de lo que era el NAFTA, en donde los ingenieros producían los diseños en México, se manufacturaban en Estados Unidos, y nosotros de vez en cuando íbamos a Estados Unidos a entender el proceso de manufactura, ayudar. Y ahí crecí bastante bien durante los siguientes 4 años y pude llegar a ser líder de equipo, manejar un poco la supervisión de los diseños en manufactura. Entonces estuve viendo un poquito de rato en Estados Unidos, más frecuente que al principio, pero también me ayudó a establecer lazos con ventas y producción, que otra vez fue herramientas que hoy en día estoy usando, donde estás fomentando esta construcción de puentes, ver dónde está el área de oportunidad y empujar el mercado hacia adelante, en este caso mercantil, ¿no? Pero después, como que después de diseñar mucho tiempo transformadores y cuando automatizamos todo el proceso, se vuelve un poco más tedioso, y hay muy poca innovación en cómo era la estructura de mi trabajo. Y la cabeza me rondaba de cómo podíamos implementar ideas, pero era un sistema americano, no confiaban mucho en la innovación mexicana. Me ofrecieron una oportunidad de moverme a ventas, pero al mismo tiempo empecé a ver maestrías, porque dije, creo que esta es una de las cosas que necesito en mi carrera para poder seguir evolucionando y no quedarme estancado en un puesto. Inicialmente estaba pensando en irme a Estados Unidos, porque pues, es nuestro vecino y estaba trabajando de ese lado, pero un amigo mío y de mi esposa nos dijo, ¿por qué no ven el Reino Unido? Y de repente volteé al Reino Unido y estaba UCL. Es una universidad que tiene bastante tiempo, pero también tiene un programa de ingeniería mecánica muy interesante. Ya tenían energías renovables, pero la realidad, que para mí mi pasión era la Fórmula 1, y Colin Chapman, que fue el creador de Lotus, estudió en ingeniería mecánica en UCL, y eso como que me ganó el corazón y dije, ahí voy a tener que aplicar. Obviamente no tenía los fondos para ir al Reino Unido, y creo que como las becas Chevening, las becas CONACYT en el 2010, era una oportunidad para mexicanos ir al extranjero, adquirir estos conocimientos y regresar y poder volverlo a implementar. Mi tesis se dedicó básicamente a transformadores eléctricos, no muy creativos, pero para los británicos fue un tema muy interesante. Los resultados que logré en esta tesis después se implementaron en Estados Unidos por primera vez, y
este tipo de aplicaciones, lo que encontré en esta tesis, se sigue aplicando por los siguientes 5 años dentro de la manufactura del transformador. Y fue cuando descubrí que a mí creo que lo que me gustaba era investigar. Y es contestar esas preguntas que no tienen respuestas, es usar todo tu conocimiento y herramientas digitales en este momento. En ese momento era elemento finito, lo que era Computational Fluid Dynamics, que era una cosa que para mí era novedosa y lo aprendí en el Reino Unido. Y el el director de maestrías me agarró y me dijo, oye, te fue muy bien, ¿te interesaría hacer un doctorado? Y yo en ese momento ni siquiera pensaba en un doctorado, yo estaba pensando en ya regresarme a mi trabajo de diseñar transformadores eléctricos. Y otra vez, CONACYT me apoyó para hacer ese cambio de grado. Mi supervisor consiguió el fondeo con un proyecto que se trataba de decarbonización marítima. Y esa fue la única condición. Me dijo, te puedo ayudar con el suplemento para vivir, solamente si empiezas a investigar barcos. Y para mí era la primera vez que escuchaba que podías hacer ingeniería a bordo de barcos, así de tanto no conocía el tema, pero dije, todo lo puedo aprender, ya aprendí transformadores eléctricos y barcos, se oye muy fascinante, es decarbonización marítima, me interesaba mucho la parte de energías renovables, dije, vamos adelante y vamos a echarnos este tema encima, y empecé a aprender decarbonización marítima. Era un momento donde el gas licuado natural se estaba convirtiendo en un combustible interesante para la industria marítima, pero no era un combustible realmente cero carbono, sino que era uno que tenía menos carbono. Y es cuando empieza mi tema, que era eficiencia energética, pero con miras a decarbonizar la industria marítima, que empiezo a relacionarme con muchas personas que están explorando el tema. Y dentro de este grupo y este network que pude conseguir, empezaron a caer proyectos muy interesantes mientras estaba haciendo el doctorado, que me permite exponerme a personas que están pensando no nada más los siguientes 5 años, pero 10, 20, 50 años adelante, y cómo vamos a transicionar una industria difícil de decarbonizar, de descarbonizar. Entonces, empiezas a agarrar la discusión, empiezas a ver cómo tu tema y cómo tu creatividad empieza a llenar esos pequeños hoyos en la falta de conocimiento en un sector que por tradición se mueve muy lento. Se puede estar cayendo el mundo, pero los barcos no cambian su estrategia, no cambian su forma de operar. Son la misma tecnología que cuando llegó el motor diésel, es la misma que estaba todavía a bordo de los barcos. Y hay digitalización, pero fuera de eso no había una gran revolución hacia esos objetivos de tratar de mitigar los cambios climáticos. Y hasta el punto donde en los acuerdos de París la aviación y la industria marítima no se tomaron a cuenta, ¿no? Porque es una cosa muy compleja, porque es un transporte internacional, y ¿a quién le adjudicas esas emisiones? ¿Al país que recibe el comercio o al país que produce el comercio? ¿O es a donde está navegando el barco? Entonces es una problemática que los acuerdos de París no quisieron tocar porque era muy complicado. Después me moví a un postdoc en el mismo departamento, y ahí empecé a trabajar mucho con la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, que es el brazo marítimo de la ONU, y ahí empezamos a desplegar nuestra investigación, lo que estamos haciendo en eficiencia energética y caminos de decarbonización. En mi grupo de investigación pudimos tener muchos documentos que influenciaron las discusiones. También es asistir y platicar con las personas, los diplomáticos que están llevando el tema, para apoyarlos en entrega de datos, apoyar mucho el soporte teórico dentro de las negociaciones. Entonces, esa exposición te hace apasionarte más por el tema, empiezas a tener un poquito más de renombre y empiezas a involucrarte en decisiones mucho más estratégicas. Y como después, después se abrió la oportunidad en otro departamento, pero con Tristan Smith, que es el líder en descarbonización marítima, y me hice profesor investigador en energía y transporte. Y mucho de mi enfoque fue cómo pongo la industria marítima con sistemas energéticos en tierra y análisis geoespacial, que es la geografía, y cómo podemos empezar a crear esas líneas de suministro de combustibles verdes para descarbonizar la industria marítima. También tuve la oportunidad de ser el coautor del cuarto estudio de gases de tipo invernadero para la OMI, que es la base de los siguientes 5 años para dictar qué se tiene que hacer en la industria marítima. Y también tuve la oportunidad en este trabajo de publicar papers para el gobierno británico, para asesorarlos, para el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversión, y últimamente también tuvimos que mis modelos de eficiencia energética ayudaron mucho
a generar el Green Maritime Plan del Reino Unido. Es la base, una base teórica. Obviamente somos un equipo muy grande, pero la parte teórica de eficiencia energética es lo que me encargué de hacer. Pero también hay un punto donde la innovación empieza a moverse de la academia a algo aplicado, donde tienes que empezar a apoyar un poco a los primeros innovadores. Y ese momento sentí que era este año, fue el año donde dije, creo que la ciencia, ya hay muchas personas haciendo el tema, ya no está viendo suficiente espacio y creo que es mi momento para empezar a moverme y hablar directamente con los operativos de los barcos y empezar a ayudarles a entender la problemática de ejecutar esa visión de descarbonización marítima. Y es cuando me fui a Lloyd's Register, que es la primera clasificadora del mundo y es la más famosa. Lo que hacen es asegurar que los barcos cumplan con la normativa, pero yo estoy en la parte de consultoría donde lo que me dedico es incrementar la eficiencia energética de la flota de nuestros clientes y hacer planes de descarbonización a mediano y largo plazo. Y tengo un equipo de 6 ingenieros y analistas de datos y sigo contratando porque el tema se está calentando muy rápido, entonces necesito muchas personas, entonces he estado contratando bastante. Entonces lo que hago hoy, sigo en el tema, ahora estoy tratando de ayudar a los operarios de los barcos que les cuesta mucho trabajo descarbonizar, es cómo ayudarlos. Pero en el Inter, mucho de la solución y lo que vamos a discutir es que la solución de descarbonización marítima no viene nada más a bordo del barco, viene a través de una conexión de actores principales en tierra que puedan suministrar ese combustible verde, esa tecnología de eficiencia energética que ayude a transicionar ese barco. Y la única manera de descarbonizar esta industria difícil de abatir o de disminuir sus emisiones es a través de juntar otros sectores donde les cuesta trabajo descarbonizar para juntar demanda, disminuir riesgos e incrementar la escala del impacto de estos combustibles verdes. Hablamos de industrias como las cementeras, siderúrgicas, minería. Entonces es ese trabajo que me enfoqué mucho en México para poder conectar y entender cuál es el contexto de México hacia la descarbonización marítima, pero también al mismo tiempo de que otros actores principales están pensando lo mismo y que siempre es bueno conectar estos puentes para tener esfuerzos conjuntos que puedan ayudar a reducir las barreras, impulsar la innovación, generar empleos y hacer una transición justa dentro de estos sectores. Y para empezar, me gusta mucho este mapa porque otra vez, cuando hablamos de barco y empezando la discusión en México, hay personas que saben mucho de barcos, pero el tema está muy callado. Y lo que enseña este mapa que hicimos en el 2012, usando datos satelitales de los barcos, es la cantidad de barcos que hay, la cantidad de actividades. Cada imagen que se está moviendo es una hora del año 2012. Y el link está abajo, si les interesa meterse, se los recomiendo y pueden jugar mucho con los filtros y ver cómo se comportaban los barcos, pero este tipo de mapas y visualizaciones traen la importancia del transporte marítimo en nuestra vida, pero también en esta transición energética y cómo es importante considerarlo, a pesar de que es muy difícil de legislar porque tiene diferentes niveles de actores principales, es cómo atacamos este problema. Y como lo decía en la introducción de Chevening, las preguntas más difíciles, los retos más grandes que tenemos, esos son los que tenemos que resolver hoy. ¿Por qué? Porque hay inercia, porque hay diferentes barreras que derrumbar y esto lleva décadas. Entonces, qué mejor empezar hoy con la innovación y era parte de la idea también de ser en México. ¿Qué se entiende ahorita en México como la descarbonización marítima? ¿Cuáles son los actores principales y qué están haciendo ahorita? Y cómo conectamos diferentes actores para poder lograr ese desempeño que necesitamos como nación y que también México tiene un alto potencial de energía renovable y de combustibles verdes por lo mismo, y cómo podemos desbloquear eso y cómo podemos llevar la atención de diferentes sectores para lograr ese esfuerzo conjunto que se necesita. Y nada, para poner un poquito en contexto por qué me interesó tanto la descarbonización marítima y por qué nos importaría a todos. Y aquí este mapa, y este fue el estudio que hicimos, el tercero, no el cuarto. Podemos ver que la línea de hasta arriba es el negocio, como siempre ha sido en la industria marítima, suponiendo un crecimiento per cápita similar a lo que hemos visto en las últimas décadas, asumiendo que la globalización va a seguir creciendo. Esto es el crecimiento en emisiones, que va totalmente en contra de donde tenemos que ir. Después tenemos el panorama que la OMI dijo, esto es lo mínimo que tenemos que cumplir,
pero con este panorama está alineado a 2 grados, un incremento de temperatura de 2 grados centígrados para el 2100, pero realmente ese no es el objetivo de los acuerdos de París. El acuerdo de París es 1.5. Y si la OMI fuera a tomar esa decisión, la decarbonización marítima, o sea, toda la industria marítima debe de ser 0 carbono para el 2050. Y eso pone un reto súper importante en cómo vamos a transicionar esos grandes barcos que están navegando, que siempre han navegado con diésel, que siempre han estado operando como siempre han operado, con los contratos que tienen, con los tipos de legislación que tienen. ¿Cómo vamos a darle la vuelta a este gran monstruo y a este problema que es alrededor de 2.9% de las emisiones totales del mundo en el 2018? Y ustedes dirían, 2.9 no es nada, y es lo mismo que dijeron los acuerdos de París. Pero para ponerlo en contexto, si pusiéramos toda la industria marítima y nada más el transporte internacional, no hablo nada del transporte doméstico, sería después de Japón, que Japón es el quinto emisor del mundo, entonces sería la 6ª nación del mundo nada más por todas las emisiones que tiene. Y cuando pones en contexto todo eso, es donde dices, esta industria tiene mucho que ver. México está muchísimo más abajo, está en lugar creo que 14 se me hace. Entonces pueden ver que la industria marítima produce más emisiones que México, y esto te pone la importancia de por qué esta industria tiene que transicionar en estos momentos. Entonces hicimos mucha investigación y dijimos, ¿cómo podemos transicionar a esta industria marítima? Primero, en el 2010, 2012 era eficiencia energética. Vamos a ponerles velas a los barcos y seguro que va a estar muy bien. Si reduce la velocidad, porque su relación es cúbica, si tú vas más rápido, la potencia que necesitas crece en una manera cúbica, entonces entre más rápido vayas, crece más tu consumo, emites más por la misma distancia. Entonces reduce la velocidad, eres más eficiente en la operación, pero no te lleva a la total decarbonización marítima. Entonces, tenemos un modelo que nos permite ver cada 5 años hacia el futuro, hasta el 2050, y hacemos un estudio de escenario que decimos, en el 2050 queremos que haya 0 carbono de la industria marítima. ¿Con qué combustible lo logramos? Y cuál es el color y el sabor y la tecnología que necesitan los barcos. Y lo que están viendo aquí enfrente en estas 2 gráficas es lo que pasaría en el 2050 si nos alineáramos a los objetivos de la OMI en el 2050, que es 50% de reducción de las emisiones del 2008, y podemos ver que combustible 0 carbono, que es por ejemplo el amoníaco, empiezan a dominar después del 2031, y tenemos una reducción importante de combustibles fósiles después de ese 2031 para poder alinearnos con ese objetivo. Pero como lo discutimos, para llegar al 1.5 y estar alineado con todos los sectores y todos los países que se han comprometido, tenemos que tener la total decarbonización de la industria marítima para el 2050, y podemos ver que el mismo año que empieza la reducción de los combustibles fósiles, también empieza en este año, pero es mucho más drástica. Y el amoníaco o cualquier otro combustible que ustedes puedan pensar que no tiene carbono o que se puede generar de medios verdes, aquí simplemente el amoníaco era el que estamos explorando, pero si tenemos hidrógeno, porque de alguna manera el hidrógeno puede ser competitivo, entonces podríamos llamarle hidrógeno también. Pero también una cosa que teníamos en este modelo, consideramos la densidad energética, los costos a futuro, qué tecnología se va a necesitar. Entonces, eso también maneja mucho la toma de decisiones en el modelo, y podemos ver una alta entrada al mercado de amoníaco global. Pero eso tiene que pasar exactamente al final de esta década. Entonces, dijimos, bueno, está muy bien, sabemos qué es lo que se necesita hacer, pero ¿cómo se ve desde el barco y desde la parte de suplir este combustible? Y empezamos a hacer un análisis de la tecnología que se necesita a bordo, que es cambio de motores, tanques especiales, tecnología como otra vez velas de aire, sistemas recuperadores de calor, propelas nuevas. Y después empezamos a ver, ok, ahora en tierra, ¿qué es lo que necesitamos qué se necesita para poder producir ese hidrógeno y qué se necesita para producir ese amoníaco? Entonces hicimos un análisis de costo y vimos que realmente la mayoría del costo y de la inversión que se necesita es en tierra. Es alrededor del 88%, cuando el barco, el cambio de motor y la eficiencia energética es alrededor de 12.8, casi 13%. Le pusimos un número a eso, y en un escenario de nada más 50% para el 2050, que es el de la OMI, calculamos que es de 1 a 1.4 trillones de dólares del 2020 al 2050. Si queremos la total decarbonización marítima, es 1.9 trillones de dólares para el 2050. Entonces, mucha inversión, es un número muy grande, pero poniéndolo en perspectiva, el gobierno de Estados Unidos para la pandemia, en esta pandemia, los 2 años de la pandemia, gastó 16 trillones
de dólares para poder combatir la pandemia. Entonces, podemos ver que sí es mucho dinero, es mucha inversión en una industria que no se invierte mucho, es un reto muy grande, pero también poniendo en perspectiva, es muy posible hacer. Si hay colaboraciones y si se empieza a trabajar juntos, entonces se puede lograr. Y también nosotros pensamos, bueno, no puedes llegar y decir, ¡pum!, de golpe vamos a cambiar todo y vamos a invertir todos de lleno. Siempre hay una curva de transición, siempre hay una curva de innovación. Y usamos esa lógica de curva de innovación, que es una curva S, que es la que están viendo en la pantalla, y dijimos, vamos poniendo la total decarbonización y cómo se ve la implementación y los retos que se tienen que lograr como objetivos en cada década o en cada cierto segmento de tiempo. Entonces, llegamos a que solamente necesitamos 5% de los barcos o del tránsito marítimo operando bajo combustibles verdes o con mucha eficiencia energética para poder tomar toda esa dinámica y toda esa inercia que se necesita para que esta parte de la curva pueda suceder. Entonces pensamos, ¿dónde va a salir este 5%, no? Y vimos, primero son los portacontenedores, que son altamente energéticos en números absolutos y obviamente en emisiones de gases invernadero. Cargadores de amoníaco, porque así ya transicionas muy fácil, cargas y consumes del mismo cargamento tu combustible. Y el gas licuado a presión, porque la maquinaria es muy similar. Después pensamos, vamos encontrando las 10 rutas más intensas en carbono y en actividad, y eso va a ayudar mucho. Y también tratar de ver transporte doméstico a través de la electrificación. Y de esa manera podemos juntar ese 5% que nos ayudaría a transicionar. Pero también dijimos, ok, otra vez, esto es teórico. ¿De dónde vamos a suplir este combustible para este 5% en el 2030? Y ahí fue cuando nos juntamos con la asociación P4G y Getting to Zero Coalition. P4G se dedica a buscar proyectos que encuentren oportunidades de negocio, creen networks en países en vías de desarrollo, principalmente en México, Sudáfrica, Indonesia, Colombia, Chile, Vietnam y Corea del Sur es un país que invierte el dinero para estos proyectos. Y decidimos como proyecto decir, ok, vamos a explorar 3 países, que nos volvimos un poco locos decidiendo 3 países, pero los pensamos que son importantes porque el comercio internacional se mueve de Asia a Europa, de Asia a Estados Unidos, y todas estas rutas donde están estos países tienen potenciales interesantes para generar este combustible verde, ya sea biocombustible, o sea hidrógeno verde, o sea amoníaco. Tienen mucho potencial y aparte tienen mucha costa, mucho tráfico marítimo. Entonces esos 3 países son muy interesantes. Pero tampoco queríamos llegar como somos de un país europeo, somos países europeos y les vamos a decir cómo se hacen las cosas, porque pierdes todo lo que podrías aprender. La idea del proyecto fue acercarnos a los actores principales y preguntarles, ¿ustedes cómo ven esta situación? ¿Ustedes qué entienden de la descarbonización marítima? ¿Cuáles son sus barreras? ¿Cuáles son sus oportunidades? ¿A quién conoces tú que podría estar interesado en conocer? ¿Qué compañía podría estar interesada? Entonces la idea del proyecto inicialmente es, nosotros proveemos de los datos que hemos estado hablando, de la misión y de la visión de la descarbonización marítima, y llegar a cada país y decir, ¿ustedes qué entienden de descarbonización marítima? ¿Ustedes dónde ven que pueden participar? ¿Dónde les gustaría participar? ¿Qué les hace falta de información para poder hacer una toma de decisión a largo plazo acerca de estos temas? Entonces, esta es la idea del proyecto, y el espíritu del proyecto es guiado por los países, y no nada más los gobiernos, sino también los actores principales de esos países. Son industria privada, es universidades, es el gobierno estatal, municipal y federal en el caso de México. Y es también hablar inclusive con nuestro vecino del norte de Estados Unidos. Tuvimos el placer de hablar con personas del estado de California, y es muy interesante las dinámicas que se pueden generar también cruzando la frontera hacia un mismo objetivo. ¿Y por qué escogimos México? Aparte de lo que había mencionado, como pueden ver, esta es la intensidad de las rutas marítimas en México. Pasan muchos barcos. Si han ido alguna vez a Manzanillo, Lázaro Cárdenas, porque yo soy de esa parte del Pacífico, pueden ver que hay muchos barcos contenedores y los puertos son súper activos. Si van al Golfo de México, va a haber muchos barcos que apoyan las plataformas petroleras, pero también pueden ver la gran interacción que hay entre México y Estados Unidos en tráfico marítimo, porque se están moviendo estos recursos importantes. Después también tenemos el Caribe, donde es mucho más turístico, es más crucero, también mueven muchas personas entre las islas, y también tiene un impacto medioambiental en zonas protegidas muy importante. Y por último, el Golfo de Cortés, aunque el norte del Golfo de Cortés está protegido, hay mucha actividad de pesca en esta zona que también es un área de oportunidad para poder transicionar. Y al mismo tiempo,
al ser un lugar de protegido, la electrificación de los barcos, porque reduces el sonido y la vibración de la propela en una gran cantidad, es una propuesta muy interesante. Entonces, ¿cómo desarrollamos el proyecto y la estructura que fue muy innovador? Primero hicimos un mapeo del ecosistema y básicamente nos acercamos a nuestros socios de proyecto y nos empezaron a dar contactos de persona, empezamos a mandar correos. El WhatsApp en México es el arma más poderosa que hay, entonces yo usaba el WhatsApp como locos y si hay personas que estuvieron conmigo en el proyecto y que los contacté, ellos pueden atestiguar de esto. Y después de dedicar tiempos, yo me quedaba trabajando hasta altas horas de la noche porque era el momento donde podíamos platicar con personas de México y empiezas a detectar qué actores y de toda esta lista de contactos logramos tener 220 contactos diferentes de diferentes asociaciones, gobiernos y hablamos y mandamos correos a todos. Y empieza a detectar cuáles de ellos son mucho más proactivos, tienen una visión más global de la situación, pueden detectar el área de oportunidad, pueden ayudarnos a guiar el proyecto. Entonces empiezas a crear estos actores principales y empezamos a trabajar más cerca con ellos. Tuvimos muchas conversaciones formales e informales. Registradas tenemos 100 conversaciones, sin contar las que yo tengo en mi WhatsApp. Y aparte de que a mí me permitió mucho ver, abrirme los ojos a la industria marítima y a otras áreas. Y otra vez hay personas que me ayudaron, muchísimas gracias, porque gracias a ustedes pude lograr que esto se abriera y que pudiéramos encontrar grandes relaciones. Y después de encontrar estos actores principales, empezamos a crear comités que nos ayudaban a dirigir el proyecto. Nosotros pichábamos ideas, el comité lo ajustaba y seguíamos avanzando. Ellos hacían preguntas difíciles y tratábamos de contestarlas. Generamos eventos de networking, idealmente porque antes de que fuera la pandemia teníamos el fondeo, era ir a los países y tener estos eventos cara a cara. Desafortunadamente pasó la pandemia y fue un gran reto y las empezamos a tener digital. Por el otro lado, una de las grandes ventajas que nos permitió esto es que pudimos juntar personas de México con Sudáfrica y de Sudáfrica con Indonesia. Indonesia y México fue muy difícil por la diferencia de horarios, pero permitió una diseminación de ideas y de perspectivas muy diferentes en estos eventos. También productos que salieron fue un inventario de emisiones dedicado nada más a la industria marítima. El inventario de emisiones de México solamente se dedica al transporte doméstico. El transporte internacional a veces se registra, a veces no, depende de cada país. En el caso de México se registra parcialmente. Entonces vimos una de las cosas que los actores principales, especialmente gobiernos estatales, era de cuántas emisiones se están produciendo en mi costa. ¿Cómo puedo yo saber, cómo puedo tener estos datos? Y nosotros, mi equipo de investigación era muy bueno haciendo inventarios de emisiones porque habíamos hecho el tercero y cuarto estudio de gases invernaderos y generamos estos inventarios para México, Indonesia y Sudáfrica y pudimos ver cuál es la flota que para y se va de México o navega nada más a través de sus aguas. También generamos un reporte energético que está muy basado en la Agencia Internacional de Energía, pero más enfocado otra vez a la industria marítima y qué podrían ser áreas potenciales para desarrollar esos combustibles verdes. Finalmente, el último producto, que fue lo que logramos publicar a finales de julio de este año, fue el reporte de oportunidades que condensa todo lo que se logró y la detección de 3 oportunidades y retos a lograr dentro de esta visión y este proyecto. Y este reporte se lo entregamos a los gobiernos federales, estatales y municipales para que lo usen como un mapa de qué es lo que se puede hacer en la industria marítima, cuáles son las implicaciones que se tienen, cuáles son posibles metodologías nuevas, por ejemplo, para los inventarios de emisiones, para tener una definición de cuál es la implicación de los viajes internacionales que no paran en México, pero que de todas maneras dejan esas emisiones y esos contaminantes como es el nitrógeno, el sulfuro, el óxido de nitrógeno y el óxido de sulfuro. Y también era ubicar quién podría ser un campeón que pudiera tener y manejar este tema. Y bueno, el reporte de emisiones, como lo pueden ver, generamos una nueva metodología que le llamamos el georreferenciado, donde capturamos en la zona exclusiva económica mexicana cuánto es el tráfico marítimo y cuánto este tráfico marítimo está produciendo emisiones. Y como lo mencionaba antes, por la metodología que da el IPCC, los únicos que se tiene que cuantificar son los viajes domésticos, que sale de México y llega a México. La parte internacional se puede cuantificar dependiendo del consumo, la venta de combustible
en puerto o si se alcanza a capturar de alguna otra manera, como es un reporte de actividades. Entonces, creamos este nuevo approach que da una diferencia muy grande. Por ejemplo, el Inventario Nacional de México, otra vez, esto es nada más el transporte nacional o el transporte marítimo nacional, mide 2 millones de toneladas de CO2 equivalente, que equivale a 0.3% de las emisiones de México en el 2018. Cuando metemos nuestros inventarios, empezamos a ver que cuando consideramos el transporte marítimo internacional, este número sube a 1.2. Y el doméstico había una pequeña diferencia, y esto es porque los barcos, nosotros usamos datos satelitales, y los barcos pesqueros que son de un poquito de menor escala no necesitan estos sensores satelitales, entonces no podemos detectar la actividad que es la base de nuestro modelo. Entonces había una diferencia donde el sistema mexicano predice más que lo que predecíamos nosotros, pero habla de que están haciendo una cuantificación muy adecuada de parte del gobierno mexicano. Pero cuando el número interesante que encontramos es cuando consideramos toda esta parte de la zona exclusiva mexicana, las emisiones se suben a 17.9 millones de toneladas, que esto es alrededor de 8 veces lo que se reporta nada más por transporte doméstico. Y esto cambia la perspectiva y la urgencia de poder actuar, porque no es nada más otra vez CO2, porque el CO2 se va a la atmósfera y es un problema global, no es nada más local. Pero lo que es las emisiones de contaminantes de aire, estas son las que pueden llegar a Manzanillo, Lázaro Cárdenas y a las comunidades costeras que se ven afectadas por este tránsito marítimo, y se sabe que estas partículas pueden viajar por muchos kilómetros y depositarse en cualquier lado de tierra, producidas a mitad del mar. Entonces, da una perspectiva de qué es lo que áreas de oportunidad que México puede tomar para poder mitigar estos impactos en salud y también en cambio climático. El reporte de energía nos muestra, el potencial de energía renovable muestra que México, inclusive en un escenario muy moderado, muy bajo, que tiene una capacidad suficiente para cubrir el 5% que necesita la industria marítima. Si nos vamos a un caso positivo donde incluimos solar, el mejor escenario de solar, eólico, biomasa, geotérmico y hidroeléctrico, el potencial es enorme. Y es la parte donde dices, México juega un papel muy importante, tiene un potencial enorme durmiendo, y cómo se puede destrabar este potencial para crear una nueva oportunidad de fuentes de ingreso, porque mucho del discurso actual es seguridad energética. Este potencial de energía renovable ayuda a esa seguridad energética, pero más allá de eso también produce una capacidad de producir negocio, porque muchos países, por ejemplo, y Corea del Sur estaba muy interesado, es cómo Corea del Sur no tiene la capacidad ni la tierra para producir su propio combustible verde o su electrificación verde para poder cubrir sus necesidades. Pero México es parte del Tratado Transpacífico, y todavía ya existen relaciones comerciales muy fuertes. Entonces, si México puede, y Baja California en particular, puede producir ese combustible verde, y México ya es autosuficiente o probablemente todavía no quiere transicionar de esa manera, pero puede vender ese combustible verde hacia las economías que necesitan el combustible, pero no lo pueden tener. Y al mismo tiempo, el estado de California se sabe que consume muchísima energía, a pesar de que Texas también va a ser el gigante del continente norte para producir hidrógeno verde o energía verde, no le da abasto a la demanda del estado de California. Y otra vez, Baja California está en una buena posición para poder suplir esa demanda y hacer un negocio que puede traer bienestar y un avance tecnológico al estado. Entonces, ese tipo de cosas empezamos a ver cuando empezamos a hacer estos análisis, y vienen mucho no de nosotros, sino vienen mucho de las pláticas que llevábamos con las personas. En particular en Baja California era el clúster de energía que nos daban la contextualización de cuál es la demanda energética, la relación con California, cuál es el pico de demanda, de dónde se está pidiendo más energía. Entonces empiezas a conectar los puntos que están separados, esos mini contenedores de personas que están pensando en cómo solucionar, pero no han visto hacia afuera. Y nosotros estábamos juntando esos puntos, haciendo esos discursos para poder habilitar esta oportunidad, ¿no? Porque el potencial está ahí, pero necesitamos campeones, necesitamos personas con visión y gobiernos que estén dispuestos a impulsar estas ideas para poder lograr ese potencial que México tiene. Como siempre, un potencial es un potencial hasta que empiezas a ejecutarlo. Y cómo se va a ver en el futuro depende mucho de cómo se va a llegar, cuál es el plan y cuál es la inversión. Y tal como
En los barcos no puedes llegar y tirar todo y esperar que el día siguiente crezca la inversión y la generación de combustibles verdes. Es cómo vamos a hacer de manera inteligente esa inversión, cómo los actores principales pueden empezar a hacer plantas pilotos de demostración, cómo financiamiento externo e interno puede ayudar con estas ideas. Y eso es lo que mucho del reporte empieza a hablar, porque es el tema que las personas en México están hablando. ¿Cómo puedo yo habilitar eso? Yo veo la idea, sé que tengo la capacidad técnica. ¿Cómo le hago para encontrar ese capital? ¿O dónde encuentro esa tierra que necesito para poder poner estos paneles solares? Entonces la discusión es muy interesante porque hay campeones, hay personas que son muy proactivas, pero la cosa es cómo las conectas. Y ya brevemente para platicar rápido esto, porque lo más interesante de todo esto va a ser las preguntas que tengan ustedes. Encontramos tres oportunidades muy concretas y interesantes con actores principales muy fuertes. Baja California, como lo mencioné antes, el puerto de Manzanillo, que tiene presupuesto para expandirse y es el nexo comercial más fuerte con Asia de México, y probablemente estos barcos asiáticos que también van a navegar a lugares donde requieran que tengan combustible verde, va a hacer que haya un poco de presión hacia Manzanillo para poder suplir este combustible. Pero en vez de pensarlo como presión, es verlo como oportunidad, como México y la región del Bajío, cómo pueden producir ese combustible verde para que pueda suplir. Y a veces no tienes que producirlo en Jalisco y mandas el hidrógeno o el amoníaco. Puedes producir la electricidad, moverla a través de la red eléctrica, y la creación del amoníaco o del hidrógeno se produce en el mismo puerto. Pero es cómo puedes hacer esa red eléctrica, cómo es mejor red eléctrica o es mejor un gasoducto, qué son las opciones que tiene. Y esas preguntas, este proyecto nunca trató de resolver esas preguntas, pero poner en contacto a estas personas que están haciendo estas preguntas, que se necesitan hacer ahorita y necesitan ser resueltas en el mediano plazo. Y la tercera es sectores productivos, y estamos hablando de manufactura, y estamos conectando muchísimo con la parte europea, donde acaban de aprobar la legislación de Fuel EU, que va a haber una penalización por usar combustibles fósiles. Todavía no dicen cuál es el precio del carbono, pero esto va a implicar que productores como BMW, Audi y todos los que tengan que ver algo con el mercado europeo, que México manufactura varios de estos productos, tengan que descarbonizar la línea de producción, que eso incluye el transporte marítimo. Entonces vimos que juntando todas estas demandas podías disminuir el riesgo y mover el tema hacia adelante. Y bueno, como le decía, Manzanillo es muy interesante porque tiene una demanda marítima de 11 terawatt hora por año, que más o menos, si mal no me equivoco, puede alimentar alrededor son como 10,000 hogares en un día, pero no me hagan mucho caso, tengo que checar otra vez, pero es mucha energía la que acapara de la parte marítima, y es lo que el punto que vimos como oportunidad de negocio es que hay tanta demanda concentrada en un punto geográfico que la inversión se reduce el riesgo. Y también es muy interesante, Puerto Manzanillo tiene siderúrgica, tiene cementeras que también pueden acoplarse a esa demanda y aún así incrementar ese número que reduce el costo de la energía y el riesgo. Y los futuros planes de expansión permiten pensar dónde podrían colocar estos combustibles. Otra vez hay temas muy importantes de seguridad en cuanto a manejo de amoníaco, la toxicidad del combustible, el hidrógeno y su explosividad. Hay muchos temas que todavía se tienen que manejar, pero son temas que se pueden arreglar en mediano plazo si se empiezan a hablar hoy. Y hay muchos expertos, el amoníaco y el hidrógeno ya se mueven en barcos, es nada más ver cómo se puede usar ese combustible o ese producto como combustible verde. En el Bajío, como lo mencionaba, esta área tiene muchísima fortaleza manufacturera, y por las mismas presiones que hay internacionales, estas tienen que descarbonizar, y es cómo juntarlas, cómo poder suplir esa energía verde, y también cómo esos barcos que son su desfogue principal a economías que no se pueden transportar por tierra, y a veces es hasta más barato mover, aunque sean países vecinos, a veces el barco es mucho más barato y más eficiente mandarlo por barco que por tren. ¿Cómo puedes ayudar a descarbonizar esa ruta de logística? Y Baja California, es muy interesante. Una cosa que se me había olvidado mencionar es que su red eléctrica está totalmente separada del centro del país. Entonces tienen su propia red eléctrica que está principalmente desarrollada en el norte, donde están todas las ciudades mucho más grandes,
Tienen varios puertos, el más grande es el de Ensenada, y pueden ver que la red eléctrica es muy, muy pequeña. Entonces, lo interesante de lo que nos mencionaba la gente del clúster de energía es que en verano, cuando tienen que prender su aire acondicionado, no hay suficiente generación con las plantas que tienen, especialmente en esta parte de la parte norte del estado, no es suficiente para cubrir la demanda. Entonces, lo que hace el estado de California es mandar generadores diésel para poder ayudarlos en el verano a poder cumplir esa demanda energética. Entonces, es muy interesante la dinámica que se tiene. Están mucho mejor conectados eléctricamente con el estado de California que con todo el país de México. Y es la dinámica que siempre han vivido. Y al mismo tiempo, la mitad sur de Baja California está protegida porque es una reserva importantísima de la biosfera. Pero esta parte central norte está lista para poder usar energía solar y el recurso solar es enorme. También hay un poco de recurso eólico de esta parte, pero también esta parte del Golfo de Cortés está protegido, entonces posiblemente el enfoque debería de ser un poco más en la parte solar. Y por último, el gobierno federal y el estatal acaban de aprobar una inversión en el puerto de Punta Colonet, que no existe nada en estos momentos, pero es un puerto de alto cabotaje, o tiene aguas profundas naturales muy, muy, muy adecuadas para embarcaciones muy, muy grandes, como barcos contenedores. Y lo interesante de todo esto es otra vez la cercanía a Estados Unidos y también la dirección hacia Asia. Y tener barcos de alto cabotaje permite pensar en grandes barcos que, si volvemos al 5% que hablábamos, son los barcos que inicialmente se quieren capturar. Y otra vez, si pensamos en generación de energía renovable en esta zona, donde no hay mucha población, la red eléctrica es casi no existente, entonces se antoja pensar que esa energía renovable se convierta en hidrógeno, se pueda transportar a Punta Colonet y se pueda distribuir el combustible para venta o para consumo de la industria marítima cuando estos barcos estén listos para consumir este combustible. Al mismo tiempo se puede pensar en un gasoducto y que se mueva un poco más al norte o se pueda vender hacia Estados Unidos. Pero estas son las ideas que pensábamos con las personas del clúster de energía, con el gobierno de Baja California y con muchas empresas también de la minería. Son conversaciones muy interesantes que tuvimos y mucho apoyo del gobierno de Baja California, que si hay alguien del gobierno, muchas gracias por todo ese soporte y el entusiasmo que han mostrado. Y creo que fue uno de los grandes logros de todo este proyecto, fue la interacción y la cercanía que tuvimos con todos los actores de Baja California. Y pues, por último, logros que más creo que tengo que resaltar es la red extensa y proactiva de expertos y de partes interesadas que logramos encontrar en el proyecto. La amplia detección de oportunidades desde muy nacientes hasta algo un poco más formal, y ver el entusiasmo de estos agentes principales en México, donde tienen mucho conocimiento, están echados para adelante y están listos para ver cómo se puede lograr este cambio. Logramos generar interés en el tema. Creo que ustedes que están aquí, 30 personas, muestra que hay un interés por conocer este tipo de programas y qué se está haciendo en cuanto a la descarbonización marítima. Y también pudimos, como es un foro y es un proyecto internacional, pudimos presentar a México en Corea del Sur el primer año, mostrar qué es lo que México tiene que ofrecer, y también con las personas que financian P4G, que es el gobierno holandés, y otra vez el gobierno sudcoreano, y también el Reino Unido, presentar lo que se ha encontrado en México, Sudáfrica y Indonesia. Otra de las cosas que creo que y a mí me da mucho orgullo, porque eso fue como que mi visión, fue entregar ese desarrollo y la entrega del inventario de emisiones marítimos especializados en la actividad marítima en México. Creo que es uno de los grandes logros que tuvimos. También tuvimos varios retos. Uno fue la idea de tomar 3 países que, aunque están todos en el mismo estado de desarrollo, son 3 culturas totalmente diferentes, 3 latitudes y longitudes diferentes, con diferente concepción, con diferente historia, diferente lenguaje. Y creo que adaptarnos a las 3 culturas, bueno, pues desde mi perspectiva, de las personas que me ayudaron, era difícil. Había cosas que no podías hablar, por ejemplo, en Indonesia, o no lo podías decir de cierta manera, pero en México sí lo puedes decir. Entonces es aprender eso, y al final de cuentas haces y estableces relaciones en esos 3 países. También creo que fue padre traer el tema hacia adelante de la transición marítima. Pudimos ayudar mucho en Sudáfrica, estaban desarrollando su plan de hidrógeno verde como sociedad, y pudimos meter el tema de la descarbonización marítima ahí. Y en México pudimos discutir mucho de la regulación actual medioambiental, y no se ha firmado, por ejemplo, como reto lo menciono,
Marpol 6, que se encarga, es la parte de la OMI que se encarga de las emisiones de los contaminantes básicamente, pero es la que cubre los gases de efecto invernadero y también la contaminación aérea. Todavía no se ratifica en México y eso hace que muchos de los nuevos documentos y las nuevas legislaciones internacionales no sean necesariamente aplicadas en México. México no tiene por fuerza que aplicarlas porque no ha ratificado esto. Es un área de oportunidad muy grande que se tiene a la mano y al alcance, que puede revolucionar toda esta industria de una manera espectacular. Y creo que los retos también es que necesitamos mucho más campeones en el tema, porque a pesar de que logramos juntar muchos actores principales, todavía se necesita un poquito más de masa crítica y de más momento para llevar este tema más hacia adelante y generar estos plantas pilotos, empezar a llamarle el interés de grandes cementeras como Cemex, que es mexicano, es ver cómo podemos traer siderúrgicas, cómo traer actores importantes en la industria marítima hacia cómo vamos a hacer, cómo traerlos a la mesa y decir, vamos a pensar en el proyecto, qué es lo que necesitamos para reducir esa incerteza que existe. Y finalmente, pues el desarrollo del capital humano nacional es importante. Otra vez, como el tema es naciente, el tema marítimo no, pero el tema de descarbonización marítima es algo naciente. Es cómo creamos esos programas desde las universidades. Y tuvimos el placer de trabajar mucho con la Universidad Veracruzana, y ellos tienen mucho esa mentalidad de cómo vamos a desarrollar programas que incluyen este tema. Y creo que ese reto también es importante, tanto reto, pero también como oportunidad, porque es generación de empleos. Van a ser empleos muy bien remunerados, porque no hay muchos inicialmente, y es una pregunta que se va a hacer internacional, y la aplicas en México, la aplicas en Indonesia, la aplicas en Sudáfrica. Entonces, estos son como que los retos que vi y que son áreas de oportunidad. Al final, retos son áreas de oportunidad y que México está muy bien posicionado para poder lograr esto. Y por último, muchas gracias por escucharme. Ahí están mis datos, por favor. Si me quieren contactar por mi correo personal o en LinkedIn, también están los datos. Si quieren quieren más información de descarbonización en general, está la página de UMAS, que era la parte consultora de mi equipo de investigación, y los partners y P4G. Están ahí a la mano. Pero otra vez, muchísimas gracias, y cualquier persona que estuvo involucrada en el proyecto apoyándonos, otra vez, muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias, Santiago, por compartirnos de este tema tan interesante que, como dices, necesita pues ponerse más sobre debajo de los reflectores. Tenemos algunas preguntas en el chat. Invito a la gente a que levante la mano si quiere hacer alguna pregunta, abriendo la cámara, micrófonos. Les invito también a abrir cámaras y micrófonos en este momento para la parte del conversatorio. Tenemos poco menos de 15 minutos. Quiero únicamente ver también lo que Riley nos ha ayudado a construir, y voy a invitar a las personas que han puesto su pregunta en el chat a que la compartan. Si no se sienten cómodas o cómodos, me dicen y con mucho gusto la leo. Solo tengo una inquietud, Santiago, de todo esto que platicabas. Me mencionabas, bueno, que el sector, el 2.9% de emisiones de gas de efecto invernadero son responsabilidades, son responsabilidades o derivan de este sector. Lo comparabas con las economías globales. Me acuerdo cuando hubo este incidente en el canal de Suez, y realmente el impacto que tuvo en el comercio global, y cuánto del comercio global no se hace a través de este sector. Vaya, es un sector tan relevante, sin embargo, me llama muchísimo la atención. Mencionabas, sigue funcionando con la misma tecnología diésel, es un sector en donde no se invierte. Y esa es una gran pregunta, porque por una parte tenemos la parte de la tecnología, sin duda, y la innovación, pero por otra parte es también entender estas cuestiones sistémicas. La gran pregunta para mí es, ¿por qué es un sector en el que no se ha invertido? ¿Cuáles son los principales obstáculos que han habido para que no se invierta en este sector? Tratemos de ser breves en las preguntas, también respuestas para darle entrada a otras personas que han puesto aquí abajo. Sí, es muy interesante, pero tiene que ver con la historia de la industria marítima y cómo ha existido. Siempre han navegado los mares y han tenido muchísimos peligros que con la historia han logrado superar. Y la resiliencia del barco y la redundancia de sus sistemas es la médula espinal de los barcos. Y la seguridad de un barco, por lo que carga y por el capital humano que lleva, ya sea el capitán y la gente que lo opera, como también lo que está transportándose, es sumamente importante.
Entonces esa mentalidad los hace muy conservadores, exageran la seguridad, y cuando tiene un sistema que trabaja, que funciona y que ya navega bien, ¿para qué le voy a mover? Porque pone mucho riesgo en nuestra navegación. Y esa mentalidad de poca movimiento hacia adelante, y también una transición energética, porque pensamos desde las velas de los barcos a motores de vapor. También hay 30 años donde había una pelea donde no sabían si las velas del barco iban a ganarle a los motores de propulsión de vapor, y después obviamente puedes ir más rápido, y pues la vela, hay días que te quedas parado porque no hay nada. Entonces después llega del vapor al diésel, y el diésel es mucho más denso, más fácil de manejar, y entonces el diésel se hace el rey. Y ahorita estamos llegando, no por una razón tecnológica, no porque sea mejor o más barato operar el barco, sino porque tenemos una circunstancia de cambio climático la que está empujando esta transición energética. Y otra vez, esa inercia de cambio de energía de los barcos se vuelve a aparecer, y es una discusión que tiene inercia y tarda el tiempo. A pesar de que tengo que decir que cuando empezó el tema en el 2008, ahorita está avanzando mucho más rápido de otras transiciones energéticas en la industria. Entonces, creo que también la comunicación y una gran cantidad de información disponible a las personas está haciendo que esto avance mucho más rápido. Gracias. Y bien importante entender cómo han funcionado estos sistemas en este caso, ¿no? Estos sectores para acelerar la transición. Por ahí, ahí me da muchísimo gusto que nos acompañes. Por ahí levanta la mano. Bienvenido si quieres abrir este micrófono, si quieres poner tu cámara adelante. Y después de ahí, ¿te parece, Santiago, que juntemos un par de preguntas? Después de ahí me gustaría invitar a David Rincón, que también compartió una pregunta en el chat, a que abra cámara y micrófono. Ahí te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Manuel, Santiago, muchas gracias por la presentación, la verdad es que bien interesante. Y yo tengo una pregunta que tiene que ver como cómo lograr que las shipping lines se unan a esta estrategia. O sea, al final, las shipping lines son las que controlan todo el transporte marítimo. Y quería preguntarte aquí, si en el estudio que tú hiciste, buscaste las shipping lines, te dieron como feedback sobre qué es lo que ellas estarían buscando para hacer esta transición energética, y dos, cuáles son los principales retos que tienen para moverse, porque al final son estas las que tienen que adaptar todas sus embarcaciones. No, es correcto, está tocando en el tema súper clave de cómo funciona la industria marítima. No es el dueño del barco el que define cómo se opera el barco, es el que pone el capital para que sea cero carbono, pero tratamos de conectar con las personas que manejaban las líneas en México. No contestaron, a veces pues, pasa, ¿no? O sea, como que dicen, ¿por qué me voy a meter? Pero en mi trabajo actual trabajo mucho con compañías que lo único que hacen es mover productos como Yara, Cargill, Maersk, BP, Shell, y están muy conscientes que ellos son los que van a poder habilitar esta transición energética desde el punto de vista de los contratos de eficiencia mínima que tiene que tener el barco, o el consumo mínimo garantizado y la velocidad mínima que se permite, porque muchas de las medidas operativas que están muy fáciles de alcanzar no se están estableciendo porque los contratos comerciales no lo permiten. Y ellos están empezando a hacer diálogos entre el operario del barco, que es el que paga la multa por no ser eficiente, y estas compañías que están tratando de generar una logística mucho más flexible, más elástica, para poder generar esto. Y es cómo hacerlos partícipes en esta transición. Y hay una asociación que se llama Sea Cargo Charter, que es parecido a Poseidon Principles, que lo que hacen son estos operadores de líneas de cargamento que se comprometen a que los barcos que ellos contratan tengan una curva de carbonización marítima hacia abajo en las siguientes décadas. Y cada año van midiendo cómo van haciendo su flota y sus líneas de producción, de suministro, cómo están viéndose contra esa línea que acordaron para poder descarbonizar. Entonces hay unos actores que ya están empezando a actuar. Te recomiendo mucho que leas ese Sea Cargo Charter, pero sí son elementos muy importantes que están empezando a tomar un rol más decisivo en esta década. Claro.
Vale, ya mi última pregunta aquí para darle seguimiento a esto. También entiendo que debería ser diferente, por ejemplo, el Cargill que mueve su propia carga, ¿no? O Dreyfus o los que sean que mueven sus propios granos a líneas más comerciales como Maersk, como CMA CGM, que al final ellos mueven carga de todo tipo, o sea, no tienen un cliente como tal. Seguramente aquí también la transición, digamos, es distinta porque, claro, cuando tú eres dueño de la carga y tienes toda tu cadena que tú la puedes controlar, es distinto a que si tú eres un portacontenedores y entonces mueves carga de todo el mundo y a algunos les interesará y a otros no. Sí, claro, y como siempre decimos, no hay una bala de plata para todo, ¿no? Entonces, el diálogo creo que es lo número uno, hablar entre el que es dueño de la carga, el que mueve la carga y el dueño del barco, es de suma importancia. Y eso es lo que ahorita estamos viendo, esos grupos y esas asociaciones como Getting to Zero, es una asociación hasta de aseguradoras, bancos, universidades que están juntos luchando por esa visión súper agresiva de descarbonización marítima. Gracias, Vale. Said. Muchas gracias, Santiago. David Rincón, te escuchamos. Y si te parece bien, después Ana Boeta, después de David, si quieres compartir lo que pusiste en el chat, después de David también te escuchamos. Adelante, David. ¿Qué tal? Saludos a todas y a todos. Saludos desde México. Mi pregunta es, ¿qué barreras encontraste en México, ya sea en el sector público y en el sector privado? En el entendido que, bueno, Reino Unido tiene un ritmo para la descarbonización. También tenemos la Unión Europea, que también trabaja a otro ritmo. Estados Unidos, con sus empresas que ya están más enfocadas y también trae otro ritmo. Y en México particularmente me gustaría saber qué barreras encontraste por el lado público y por el lado privado. Y se junta, nada más para juntarlo por el tiempo. Ana, ¿quieres agregar algo a la pregunta que pusiste en el chat? Si no, yo la puedo leer. David mencionó barreras. Ana, ¿te escuchamos? Adelante, por favor, sí, si la pueden juntar ahí. Perfecto, sí, porque justamente David mencionaba las barreras y Ana mencionaba cuáles serían las 3 acciones prioritarias a las que habría que poner atención. Entonces creo que se pueden conectar ahí de manera interesante, Santiago. Ok, primero, en barreras públicas fue muy interesante y digo, he visto muchísimos cambios cuando empezó el proyecto en el 2020 a cómo acabó. En el 2020 se estaba reestructurando toda la visión de energía en México, de cambiar de algo mucho más abierto a algo un poco más cerrado, pero también asegurando, bueno, con la visión de seguridad energética. Y México estaba tratando de entender cómo puede conseguir esa seguridad energética y estaba haciendo un diálogo interno muy fuerte interno, hacia adentro, ¿no? Entonces no podíamos participar mucho o de comunicarnos mucho, excepto con la Secretaría de Economía, que fue un habilitador de red de contactos y pudimos avanzar mucho el tema por ese lado. También hubo una transición muy fuerte de los puertos estaban siendo manejados por la Secretaría de Transportes y después fue la Secretaría de la Marina. Y otra vez fue un muy mal timing de que el proyecto empezó y estaba pasando estos cambios que no nos pudieron ayudar a conversar con estas entidades muy importantes. Por el otro lado, una de las cosas que nos impresionó mucho fue el interés de los gobiernos estatales y los municipales en los temas. Hay programas de cambio climatológico en varios estados. El de Puerto Vallarta era muy interesante, que está sumamente progresista. Estaban buscando una electrificación de toda la bahía muy fuerte y los cruceros eran su problema principal. ¿Cómo haces para soportar esa carga de energía si tú la quieres electrificar en vez de que tengan los contenedores? Entonces, ese timing y esos retos los vimos del lado público. Del lado privado, lo que teníamos es mucha reserva a abrir y compartir lo que estaban pensando. Entonces era un poco difícil romper esas barreras de no te quiero compartir, aunque no tengas nada que ver, no eres mi mercado, una cementera y otra es minería. Lograr romper esa barrera fue muy importante y cruzar esos diálogos. Pero creo que había muchas entidades, muchas compañías y muchas asociaciones, como la del hidrógeno, como la de energía solar, que habilitaban mucho esa apertura de conversación que hace que las barreras se disminuyan un poco. Pero siguen existiendo y creo que son de los retos, cómo puedes
juntar actores principales, cómo puedes juntar esa demanda, que funcionen integrados, que abran sus cartas y digan, estoy consumiendo tanto combustible, tanta energía y mis emisiones son tantas, y ni siquiera de manera pública, sino en consorcios que puedan compartir esto para generar estrategias que puedan juntar esa demanda y tener estrategias conjuntas y de distribución energética que ayuden a transicionar a estos sectores. De parte del gobierno, por el otro lado, cuando estábamos entregando, no podemos conversar y el hidrógeno verde era como que algo muy loco, pero ahora ya están las noticias, están investigando la planta piloto de hidrógeno verde en Baja California. Entonces, de repente hay un interés muy grande y se empieza a mover mucho. El gobierno de Tabasco también está sumamente interesado en hacer prototipos de diferentes energías para asegurar esa energía que va a necesitar el país en un futuro. Entonces, hay muchos actores que están ahí, pero la comunicación y juntarlos es, creo que, la mayor área de oportunidad. Y creo que agarrando las 3 medidas importantes, creo que es la número 1, es seguir juntando estos puentes entre diferentes industrias. Y cuando hablamos de industrias, están involucrados tanto gobierno como la misma industria, ONGs, universidades e investigadores con sus investigadores y consultorías. Creo que la sociedad civil también tiene mucho que ver en este tema y es cómo traerlos hacia adelante. Y esta oportunidad de transición verde es la primera que podemos pensar y decir, vamos a hacer un cambio que integre no nada más cambio climático y su mitigación, pero también cómo hacemos una transición justa para diferentes personas, pero también diferentes países, y que sea equitativa, que los beneficios caigan hacia las personas, que esa ciencia, que ese conocimiento, esa tecnología se pueda repartir entre todos los países. Es la primera oportunidad que tenemos donde todos los países tienen que participar y ese diálogo tiene que suceder, que ese sería mi segundo paso. Es un diálogo muy importante donde podemos considerar todos los aspectos de cada actor principal para poder ejecutar esta idea y esta visión. Y otra vez, el potencial, afortunadamente, a menos que el cambio climático no lo arruine, el potencial solar y el eólico va a seguir ahí. Es cómo lo ejecutamos de una manera respetuosa, que pensamos en los demás, cómo integramos tecnología, de dónde vienen las finanzas, cómo la deuda se justifica. Ese discurso, esa financiación, otra vez es otro tipo de discurso, pero es importante también considerarlo y ejecutarlo. Y son conversaciones que tienen que pasar esta década para poder llevar y crear este plan que pueda ser ejecutado en las siguientes décadas. Porque otra vez menciono, hay mucha inercia, la infraestructura de México tiene muchos retos hacia adelante integrando energía renovable, guardar energía como baterías o hidrógeno verde, es una manera de solucionar este problema porque no le pone presión a la red eléctrica. Entonces, ¿cómo podemos hacer estos almacenajes de energía? Inclusive también bombear agua en una presa en horas bajas donde hay mucho sol y después abrir esas compuertas y generar electricidad cuando es alto consumo, cuando todos regresamos a las casas y prendemos electricidad. Es otra manera de almacenar energía. ¿Y cuál es la mejor para México? Ese es el diálogo que se tiene que discutir. Y la transición tecnológica y cómo generamos esa ambición tiene que ir otra vez integrada desde de la educación primaria, en mi opinión. Tenemos que tener esas personas que sueñan en grande, que no tienen miedo a las preguntas grandes que tenemos ahorita enfrente. Y generalmente, pues, espero que haya estudiantes aquí, pero a ellos les toca tomar la batuta de lo que estamos haciendo ahorita y ejecutarlo. Y ellos y los niños que están haciendo hoy son los niños que van a sufrir lo peor del cambio climático. Yo ya no voy a estar vivo para cuando empiece lo peor, pero espero que la semilla que estamos trabajando todos aquí pueda mitigar un poquito eso, pero necesitamos esa concepción de que es responsabilidad de todos. No es la culpa de Estados Unidos, no es la culpa de China, es la culpa de todos y ni siquiera de nosotros nada más, es de nuestros abuelos, tatarabuelos que empezaron a consumir carbono desde hace mucho. Entonces, ese tercer paso es sumamente importante, tener la conciencia, la educación desde primaria hasta escuelas técnicas. No tiene que ser universidad forzosamente, porque va a haber muchas partes técnicas que se tienen que solucionar y necesitamos personas técnicas también. Es ciencia de datos, digitalización, que eso también es una educación, es cosas que ya son básicas y necesitamos implementarlo en todo el país. Y estas personas que están creciendo con esta visión van a ser los líderes de mañana y van a poder ejecutar muchas cosas de las que estamos hablando hoy. Pero espero que sea más antes que tarde, la verdad. Santiago, ¿qué podemos decir? Falta tiempo para continuar con esta discusión. Quedan unos pocos minutos. Estamos poniendo la documentación
que hizo Riley. Santiago, por favor, yo sé que compartiste en la diapositiva tus datos de contacto. Por favor, si puedes ponerlos en el chat, va a ser fácil también para la gente contactarte. Vamos a darle difusión no solo a la grabación de lo que platicamos el día de hoy, vamos a elaborar una reseña, vamos a poner la documentación gráfica y lo vamos a compartir porque efectivamente necesitamos que haya más personas involucradas en este tipo de conversaciones y de entendimientos colectivos, que por una parte cuando empezábamos a hablar de esto parecía o pareciera un tema como muy técnico, sin embargo haces mucho énfasis en la parte de la necesidad de tender puentes, de generar diálogos, de generar conexiones. Y que se complementa con la parte, bueno, ahora sí que técnica. Entonces, creo que nos quedamos con eso. Te agradecemos mucho el tiempo. Vamos a estar sin duda conectados. Por supuesto que queremos tenerte también participando en los próximos conversatorios. Y denme oportunidad de cerrar los últimos par de minutos para compartirles de qué va a tratar el próximo conversatorio. Para eso voy a compartir pantalla rapidísimo por acá. Y deben de verla ahora, efectivamente. Bueno, Riley, también muchísimas gracias por la documentación gráfica. Por favor, vuélvenos a compartir tus datos de contacto para que la gente que esté interesada en hacer este tipo de ejercicios visuales que enriquecen mucho las conversaciones y las facilitan, bueno, puedan contactarte. Y denme oportunidad de anunciarles el próximo conversatorio. El próximo conversatorio estamos muy contentos y va a conectar mucho con lo que platicabas, Santiago, porque justamente el 23 de noviembre, después de la COP, vamos a tener a Miriam Medel García, mexicana, viviendo en Alemania, y ella es jefa de Relaciones Externas, Política y Advocacy de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Entonces, por supuesto que vamos a escuchar sobre ella, sobre lo que hace en esta Comisión de las Naciones Unidas, sobre su participación en la COP y sobre cómo podemos conectar más a través de este tipo de plataformas e iniciativas para poder contribuir de alguna manera, porque vaya que es urgente. Vamos a poner por ahí en el chat, denme oportunidad. Está el enlace, pueden registrarse, pronto estaremos ya también difundiendo en las redes sociales, entonces guarden la fecha, el 23 de noviembre, 11 de la mañana, tiempo de México. Y pues no queda más que volver a agradecerles por su participación, por hacer esto posible. Si tienen interés en... Déjenme, vuelvo a compartir la pantalla porque dejé de compartir pantalla y quería compartirles, bueno, por supuesto que podemos conectar en redes. Si quieren contactar para algún proyecto, alguna iniciativa, para preguntar más de diáspora, aquí tienen mi correo. Y también si viven en el exterior, si viven fuera de México, son migrantes, busquen al capítulo local de la Red Global. Hay una red global de mexicanos en diferentes países y ciudades. Y si viven también en el exterior y tienen interés de conocer, conectar con más mexicanas y mexicanos que estamos interesados en estos temas de sustentabilidad y ver qué diablos hacemos y cómo podemos contribuir, pueden contactar a Cristi Peña, que es coordinadora de este clúster de sustentabilidad. Y pues nosotros regresaremos el día 23. Muchísimas gracias, buen día, buena tarde, buenas noches y seguimos en contacto. Muchas gracias.